Tenemos entonces el artículo 40, del cual acabamos de hablar, pero ese artículo 40 está conectado en nuestra Constitución con otros artículos que hacen como la estructura, la columna vertebral de la laicidad. Es decir, el artículo 40 no está solo, está el artículo 3, está el artículo 130 y obviamente ahora, como lo hemos interpretado de alguna manera, también el artículo 24. Y hay leyes secundarias, como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y una serie de normativas que conforman entonces lo que sería nuestra idea de laicidad. Doctor Valadez, ¿cómo interpreta usted este conjunto de normas? ¿Cómo se conectan entre sí? Hay que verlo efectivamente así, como un conjunto de normas dentro de un sistema constitucional. Y lo que hay que procurar es que ese sistema constitucional funcione de manera armónica. Lo que veo es que estamos todavía en una etapa de confusión, por un lado, sobre todo en la dirigencia política de algunos niveles en el país. No es nuevo eso. No es nuevo, pero que todavía no ha entendido estas reformas constitucionales. Por ejemplo, el hecho de que por lo menos 3 gobernadores y varios presidentes municipales hayan consagrado, así lo dijeron, en ceremonias públicas, sus estados o sus municipios al Sagrado Corazón de Jesús, después de las reformas, de que entraron en vigor las reformas al artículo 40 y al artículo 24, indica cualquiera de dos cosas: o que están desacatando la Constitución y enfrentándose a una decisión del Poder Constituyente ordinario, o que no la han entendido. Yo más bien me inclino por esta segunda opción. No creo que se trate de una decisión insurreccional que digan aquí desacatamos la Constitución en materia de laicidad. Porque incluso alguno de ellos se apoyó diciendo que lo había hecho conforme a la laicidad del Estado. Entonces, realmente no entendió nada. Parecía que no entendió nada, ¿no? Y estamos hablando del gobernador de Veracruz para no, digamos, para no dejarlo en el aire. No dejarlo demasiado en el aire. Así es, pero lo mismo hicieron el de Nuevo León y el de Chihuahua. Sí. Así es. Ahora, aquí tenemos un problema mayor con relación a lo que es un sistema constitucional. El sistema constitucional no es solamente un sistema de normas, es un sistema de conductas. Y tiene que darse, entre otras cosas, antes de que se llegue a la imposición coactiva de la norma, la adhesión espontánea a la norma, que es lo que todo sistema constitucional democrático procura. Solo cuando se da un caso extremo, se llega al otro punto, al de la coacción. Pero lo que no podemos correr como riesgo, y por eso la importancia de que haya un programa como este, digamos, no este programa en particular, sino esta serie que ustedes tienen en sus manos, es generar ahora la cultura laica en el país, para que la norma sea una norma con consecuencias, porque sería altamente desfavorable para la vida constitucional del país que se hubiera hecho una reforma constitucional de esta magnitud y que no pasara nada que acompañara y validara la naturaleza laica del Estado mexicano y que siguieran comportándose muchos agentes políticos y muchos agentes sociales como si no se hubiera hecho una reforma, o peor aún, como si esa reforma confirmara o validara actitudes excluyentes y confesionales. A mí, cuando se llevan a cabo cambios constitucionales como este, ¿no?, que obviamente son producto de una historia interna y de una evolución de decisiones políticas y sociales, y que están orientadas, ojalá, a tener un impacto cultural, me gusta mirar al mundo, me gusta mirar otras realidades, me gusta preguntarme qué pasa en otros lugares. Y hay un caso que se cita siempre que se habla de la laicidad mexicana. Yo no sé qué tan cierto y atinado sea sostener esto en todos los frentes, pero suele decirse que la laicidad mexicana es muy parecida a la francesa. Es decir, que hay distintos modelos de laicidades, que hay la laicidad escandinava, la laicidad anglosajona, la laicidad, y que hay un modelo de laicidad que es el de
Francia y México. Tú conoces muy bien, por muchas razones, Pauline, la realidad francesa en estos temas. ¿Tú dirías que sí existe esta semejanza y cómo estamos desde el punto de vista comparado, no solo en la dimensión del diseño institucional, sino en la dimensión de lo que hablaba Diego Valadez, que es muy importante, en la dimensión de las prácticas, de la manera en la que las personas y las autoridades viven o no su laicidad, si tenemos a Francia como referente? Bueno, efectivamente, a nivel de los contenidos y de los principios, es bastante parecida a la laicidad mexicana con la laicidad francesa, ¿no? Pero hay una distinción importante entre los dos, es que al contrario de México, en Francia sí existe una cultura laica muy arraigada que viene de la Revolución Francesa y se puede decir que los franceses son pues muy atados, ¿no? a la laicidad, ¿no? Es un principio que les importa mucho, ¿no? Mientras que aquí en México los ejemplos que daba Diego muestran que no existe esta cultura todavía en el país. En Francia ahora existen pues problemas con la laicidad, en particular con el Islam, que es ahora la segunda religión del país, y se siente a veces que tal vez tendríamos que volver a pensar los fundamentos de nuestra laicidad para que estuviera más incluyente, ¿no? Porque en nuestro régimen republicano siempre ha tratado de diferenciar entre la esfera pública y la esfera privada, y esta distinción ahora se está quedando un poco corta con los retos que se están viviendo en la sociedad. Yo diría que en Francia, si me permite matizar, hay también serios problemas porque, por ejemplo, ha habido alcaldes que se niegan a casar a las personas del mismo sexo que tienen derecho ahora para hacerlo. Es decir, no dejan de tener problemas por razones también de convicciones de todo tipo y digamos que la laicidad también ha tenido retos y se ha enfrentado a problemas. Y por otro lado, yo diría que aunque nuestras laicidades se parecen, no es que nosotros hayamos copiado la de Francia. Nosotros tomamos mucho de la Revolución Francesa, los principios de la Ilustración, pero hay que recordar que nuestra laicidad es previa en cierto sentido a la francesa, porque nosotros hicimos la separación Estado-Iglesia en 1859 y los franceses hasta 1905. De hecho, hay un famoso informe que es el informe Briand, de Aristide Briand, que hizo una investigación precisamente a cargo del Parlamento francés, que a la hora de hacer su separación hicieron una investigación para ver cuáles modelos había en el mundo, y en el informe de Briand, él dice: el mejor modelo es el mexicano, hay que tomarlo. O sea que ha sido una... México. O sea, no, es muy interesante porque... una cosa que nos hemos retroalimentado mucho en nuestros principios y en nuestros ideales. Pero nos conecta, y creo que la parte que quiero subrayar es quizá más con ese modelo que con lo que ha sucedido en América Latina. Diego, no sé qué opinión te merece, pero tenemos países como Perú, que le da privilegio todavía a la religión católica en su constitución. Así es. Argentina, que lo comentábamos el otro día, Roberto y yo, que en su También. artículo 2 dice: el gobierno de la República sostiene el culto católico, apostólico y romano, ¿no? Que es un tema, Claro, y y lo en dice. efecto le paga a los obispos, paga a seminaristas, o sea, subsidia a la Iglesia Católica y además de manera privilegiada a ninguna otra, ¿no? Y así varios de los países. Quizá el eje único que se mantiene sólido sería Francia, México, Uruguay. No sé, pero Sí, efectivamente, así es. Y hay Turquía. Bueno, con algunos retrocesos Claro. ahora, pero efectivamente así hay otros ejemplos. El caso del Estado, de la Constitución de Dinamarca, el caso del Estado español, donde es un tema que se está discutiendo, porque también el Estado español... Privilegio, claro. Hay un privilegio, inclusive en las retenciones fiscales los causantes pueden decir qué es lo que va para la iglesia o qué es lo que va para otro tipo de acciones de beneficencia. Los que no dan para la iglesia pueden dar para filantropía pública. Es realmente, y qué bueno que se plantea así, es un tema que está vigente no solo en México en cuanto a su discusión, sino en todo el mundo. Y podemos plantearlo inclusive ya en el caso extremo. La intolerancia religiosa, esto es, el polo exactamente opuesto al de la tolerancia y al de la laicidad, es lo que tiene en este momento al mundo en vilo. El Estado Islámico
al que hacía referencia también Roberto hace un momento. Y el desafío que plantea para la paz global parte justamente de que hay todavía fuerzas políticas profundamente vinculadas a credos religiosos con enorme capacidad bélica y que tienen al mundo metido en este momento en un problema mayor. De suerte que la lucha por la laicidad no es solamente una lucha por la convivencia en una sociedad plural y compleja como es la mexicana, es la lucha que se da efectivamente en todas las sociedades democráticas, pero más todavía es una lucha planetaria en este momento. Importantísimo, porque además ya lo adelantaba la intervención de Pauline y lo que tú comentabas a la misma, Roberto, que los fundamentalismos están latentes en todas las religiones. Es decir, hoy enfrentamos este problema del Estado Islámico, que claramente está asociado a un credo en específico, pero en realidad los polos de extremismo religioso y sus potenciales tendencias violentas, pues están presentes en todos los credos. Es decir, el fundamentalismo es una versión que puede manifestarse en el credo católico, en las iglesias cristianas, en fin. De hecho, la primera vez que se utilizó la palabra fundamentalismo fue para aplicarlo en iglesias Unidos, cristianas, ¿verdad? así es. Sí, en o sea Estados que Unidos no es un invento islámico, sino es cristiano, ¿no? Pues yo creo que ese dato es bien importante, porque al final lo que nos lleva, de nuevo, lo decía muy bien Diego Valadez, es a reflexionar por qué la laicidad debe de ser un principio, un valor, un punto de toque de la organización de cualquier Estado que pretenda ser no solo democrático, sino un contexto en el que los derechos, las libertades puedan ejercerse a plenitud, ¿no? Y bueno, esa ha sido, digamos, creo que la principal lección de este programa, en el que les agradecemos muchísimo, Diego, Pauline, que nos hayan acompañado, a Roberto y a mí, el programa con el que además inicia esta serie de programas de República Laica. Y gracias a usted por habernos acompañado hasta ahora, pero no se vaya, porque regresamos después de un corte a las conclusiones de nuestro programa, ya nada más con Roberto Blancarte y conmigo, una vez que hemos despedido y agradecido a nuestros invitados. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Tenemos entonces una república laica con este artículo 40 y un Estado laico que ya existía en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y existía históricamente desde la separación que estableció con las leyes de reforma Benito Juárez. Y tenemos además un artículo 3 que establece la laicidad de la educación pública, y tenemos el artículo 130 que establece el principio histórico de separación. Con toda esa, digamos, columna vertebral, vamos a iniciar, y aquí de alguna manera hemos empezado, muchos debates sobre lo que significa esta república laica. ¿Cómo crees que van a venir estos debates? Yo creo que es muy interesante, sobre todo si están orientados por algo que nos decía Diego Valadez hoy, que es que a estos elementos jurídicos, institucionales, de diseño republicano, le tenemos que incorporar también la variable de la sociedad. Es decir, que la laicidad en buena medida va a depender de que la sociedad se apropie de ella, y que en realidad podemos decir que en México la República Laica tiene como sustento una sociedad inspirada por los principios de la laicidad. Si hacia allá se va a hacer la apuesta, creo que los debates van a ser muy interesantes, porque va a ser de nuevo muy relevante ver qué espacio le va a tocar a las religiones y qué espacio le va a tocar, digamos, a la agenda de las libertades en el futuro del México actual, ¿no? Ahora, no la teníamos ya desde antes, porque uno se pone a pensar, bueno, pues ¿quién hizo el Estado laico en México? La Iglesia Católica decía que eso fue un invento de unos poquitos, pero que la sociedad y la nación era católica. Y yo nunca he creído eso, porque me parece que Benito Juárez no estaba solo, que hubo ejércitos republicanos que lo apoyaron, que hubo gente en la revolución que estuvo en contra precisamente de los fanatismos religiosos, y que entonces hay una sociedad que ya desde hace tiempo
es una sociedad más o menos laicizada. El más o menos Exacto. es en el que me quedo, Claro. porque la teníamos Aunque y las no tanto. instituciones públicas sean muy laicas, pero yo creo que eso tiene que haber tenido algún apoyo social. Yo ¿no? creo que algún sustento social tiene, pero no Sí. olvidemos los ejemplos que nos planteaban nuestros invitados en el programa. Polín con el tema de las reformas reaccionarias a la despenalización del aborto en el Distrito Federal, ya en 18 entidades federativas, y las manifestaciones religiosas de consagrar entidades y municipios a las deidades en distintos estados del país. Me parece que esto nos ayuda a ver cómo, en efecto, la laicidad ha venido avanzando, ha colonizado las normas, sin duda tiene un sustento social, pero no ha ganado la batalla. No, ciertamente, porque además es una batalla que nunca termina. Yo creo que es una cosa que hay que tener muy claro, que esto no es una cosa que ya acabó y ya no hay nada que discutir y no hay nada que decir, sino que estamos en un debate permanente y por lo tanto es una batalla que hay que ganar todos los días, ¿no? Pues ese debate permanente lo seguiremos teniendo aquí en República Laica, porque aunque ese debate no termina, desafortunadamente, nuestro programa en la edición del día de hoy, sí, pero lo vemos acá en República Laica, en TV UNAM, la próxima semana. Gracias por acompañarnos y no nos pierdan. Gracias.